Bueno, a mí esta tarde, por ser el Día de las Madres, qué bonito regalo, ¿verdad? Me tocó predicar. Amén. Y yo pensando en algo que fuera específico para las madres, yo sé que aquí hay varones, pero de alguna forma la palabra nos edifica a todos y es un mensaje para todos. Amén. Entonces, de la parte de mi tesis, como saben, estoy terminando la licenciatura, hice mi tesis y mi tesis está basada en la consejería matrimonial. Entonces, de ahí, de uno de los capítulos, estuve pensando y una noche me levanté y dije, una mujer con el corazón de Dios. Dije, bueno, pues por ahí va a ser donde vamos a tomar esta palabra y yo creo que todas, si no lo somos, queremos tener, ¿verdad? Ese corazón como el que tiene Dios. ¿Cuántas veces escuchamos que como mujeres trabajamos 365 días del año, no tenemos salario, no tenemos vacaciones? Siempre se escucha eso, ¿verdad? Pero si tú tienes el corazón como el corazón de Dios, tú lo vas a hacer porque sabes que a Él le agrada que le sirvamos, porque sabes que esos tesoros que Él puso en nuestras manos, nosotros los tenemos que formar. Amén. Entonces, de ahí vamos a ver eso, cómo educar a los hijos para Dios y para la vida. Amén. Vamos a ver en Proverbios, vamos a leer primero Proverbios y después oramos. Proverbios 4:23. Cuando lo tengas me dices amén. Vamos a ver de dónde viene ser una madre conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Ya lo tienes? Proverbios 4:23. Además quieren que sea breve porque después va a haber aquí algunas cosas para las mamás, entonces vamos a darnos prisa. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿de dónde viene la vida? De nuestro corazón. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios aquí? ¿Qué tenemos que hacer con nuestro corazón? Guardarlo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo con el corazón. Si tú lo haces con tu mente, si tú lo haces con tus fuerzas, te vas a cansar, te vas a enojar. Entonces, tenemos que hacerlo con el corazón. Amén. Tus decisiones, las decisiones que tú tomes, lo que tú decidas hacer en tu hogar, debes de ponerlo en manos de Dios para que realmente Él sea el que derrame esa bendición en tu hogar. Amén. Dice ahí el segundo punto, dice, si la fuente es pura, la corriente que fluye también va a ser pura. Entonces nosotros tenemos que de nuestro corazón, la palabra de Dios dice que lo que hay en tu corazón es lo que habla tu boca. Entonces tenemos que pensar qué está hablando nuestra boca, porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que fluye. Si fluye bendición, si fluye cosas bonitas, si fluye halagos, eso es lo que tú tienes en tu corazón. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Esto es para tanto como para hombre como para mujer. Lo que fluya de nuestra boca es lo que va a estar dentro de nuestro corazón. Nosotros, para poder criar a nuestros hijos conforme al corazón de Dios, debemos en cada uno de sus pequeños corazones, desde que son chiquitos, debemos sembrar esa semilla. ¿Cuál semilla es? La palabra de Dios. Por eso tú, mujer, te tienes que preparar, varón también, pero en este caso nos estamos dirigiendo un poquito más a las mujeres. Tienes que prepararte en todas esas enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios, para que eso sea lo que tú le compartas a tus hijos, para que esa sea la semilla que tú empieces a sembrar. A lo mejor habrá aquí alguien que diga, no, pues yo no tengo hijos, pero a lo mejor tienes algún sobrino, a lo mejor tienes hermanos pequeños. Tú debes de, si tú eres un hombre cristiano que conoce lo que Dios quiere para tu vida, esa semilla, eso que está en la palabra de Dios, es lo que tú tienes que enseñarle a ese pequeño que está cerca de ti. Y si tú dices, bueno, es que mis hijos ya están grandes y no, pues ya perdí ese momento de enseñarle cuando son pequeños. No es tarde. Tú
puedes empezar a trabajar en tu corazón para que tu corazón sea conforme al corazón de Dios, y entonces sembrar esa semilla en todos y cada uno de tus hijos, pequeños o grandes. Dicen que con el ejemplo a veces enseñamos más que con nuestras palabras. Entonces, si tú empiezas a conocer la palabra y hacer ese cambio en tu vida, ellos van a ver esa diferencia, y entonces ellos quizá van a decir, ay, a ver, ¿y ahora por qué mi mamá anda tan alegre? O ahora por qué me habla así, o ahora por qué quiere orar. Que ellos vean ese ejemplo en ti para que ellos lo sigan. Amén. El otro punto es, dice, nosotros queremos también tener hijos que le busquen y que le sigan. Si tú ya estás en este camino, si tú ya estás aprendiendo de la palabra, bueno, ahora tenemos que hacer que nuestros hijos lleven ese mismo camino, que le busquen al Señor y que le sigan y que le obedezcan. Amén. Vamos a ver en la siguiente. Hay muchas madres en la palabra de Dios conforme al corazón de Él, pero en este caso vamos a tomar nada más estos dos. Yo creo que todos han leído ahí en Primera de Samuel la historia de Ana. Ana era esposa de Elcana. Él tenía otra mujer que tenía hijos con él, pero Ana no tenía hijos. Ella sufría. Todo el capítulo de Primera de Samuel, desde el 1, ahí ella dice cómo sufre, cómo van a orar, y él ve los hijos de la otra mujer de su esposo, y ella no tiene hijos. Entonces pues ella sufre, y ella le ora a Dios y le pide a Dios por un hijo y le hace una promesa. Vamos ahí todos a Primera de Samuel 1:11. Vamos a leer ese versículo donde Ana le habla a Dios y le dice lo siguiente: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces aquí vemos el clamor de Ana. Después de esto, si ustedes después en su casa lo quieren seguir leyendo, bueno, Dios le da un hijo, y ella lo deja ahí con el sacerdote para que se enseñe en los caminos. Entonces si tú quieres ser una madre como Ana, ahí dice, debemos de enseñar, instruir y aconsejar. Y en todo momento, escuchaba yo una palabra que a veces uno dice que ya cuando los hijos crecen, ya los tenemos que dejar. No, nosotros siempre vamos a ser sus padres, y nosotros tenemos que aconsejarles. Quizá las decisiones las van a tomar ellos, ¿verdad? Ya cuando tienen cierta edad. Pero el consejo sabio, conforme a la palabra de Dios, siempre tiene que estar ahí en nosotros como padres, y a veces un poco más como madres, porque el papá a veces se ocupa en el trabajo, llega tarde, llega cansado. Es un poquito más difícil que comparta más tiempo con tus hijos. Pero tú como mamá siempre tenemos que estar en ese camino de estarles enseñando, de estarles instruyendo conforme a la palabra de Dios, y aconsejando igual conforme a la palabra de Dios. Amén. También dice ahí, debemos de orar. Ana, antes de que Dios le concediera su petición, ella oraba, y ella iba y subía con el sacerdote y oraba, y ella no dejaba de orar porque ella tenía una petición. Y así nosotros como madres tenemos que orar sin cesar por las necesidades de nuestros hijos, porque en nuestros hijos se cumpla la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántas madres aquí queremos que en nuestros hijos se cumpla la voluntad de Dios? Lo que Dios tiene trazado para sus vidas. Creo que nada más a Carla y a mí. Amén. Fuimos las únicas. Amén. Entonces usted recibe esa palabra, porque nosotros queremos hijos valientes, esforzados, que le sirvan a Dios, y que en nosotros pueda haber ese consejo sabio. Amén. Bueno, vamos a leer Proverbios 3:3. Debemos, ya dijimos, orar y orar sin cesar. Y vamos a ver por qué les digo esto, que tenemos que estar en oración, tenemos que enseñar e instruir a nuestros hijos. Dice Proverbios 3:3. Nunca
nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Todos sabemos cuál es la verdad, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas. ¿A dónde dice que las ates? A tu cuello. Escríbelas ¿en dónde? En la tabla de tu corazón. Y fíjense que ahora, no me acuerdo si esta clase o la clase pasada, escuché yo todo lo de atar y desatar. Muchas veces se hace referencia en el cuello. Y bueno, el pastor que nos daba la clase decía que él algún día, en algún momento recibió la revelación de que por qué átalas a tu cuello. Y él decía, porque si es en tu mente están tus pensamientos. Si es en tu corazón están tus emociones. Entonces el cuello es como que el punto medio en la distancia a tu mente y a tu corazón. Entonces átalas en tu cuello para que estén en ese punto, tanto en tu mente, en tus pensamientos, como en tu corazón. Y Dios te permita hacer lo que Él quiere con la mente y con el corazón, porque nuestras reacciones o nuestras acciones no deben de ser únicamente en la mente, pero tampoco debe de ser únicamente con el corazón. O sea, debe de haber un equilibrio. Entonces aquí dice, átalas a tu cuello y escríbelas en tu corazón. Entonces la palabra ahí debe de estar atada a nuestro cuello y escrita en nuestro corazón, para que de nuestra boca, ya dijimos, salga esa palabra que esté ahí. Amén. Bueno, ese es en el caso de Ana. Eso es lo que ella hizo por un hijo. Vamos a ver Timoteo, y vamos allá primera de Timoteo 1:2. Ahí Pablo nos dice, vamos a estar un poquito ahorita ahí en Timoteo. Pablo dice que Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Y él lo dijo, pero vamos a ver de dónde viene que él fuera nombrado por Pablo como un verdadero hijo en la fe. Todos sabemos, y todo esto que les voy así a platicar, si gustan después ustedes lo pueden leer en Hechos, todos sabemos que el padre de Timoteo era gentil, era griego, o sea, él no creía, él no conocía. Su abuela, por otro lado, su abuela, que su nombre era Loida, todo eso lo pueden ver ahí en Hechos, ella era judía. Al saber que ella era judía, sabemos que ella conocía el Antiguo Testamento perfectamente bien, amén. Todos sabemos que los judíos conocen el Antiguo Testamento, pero también lo vemos ahí en Hechos, que su abuela recibió el Evangelio. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad donde ella vivía, ella recibió el Evangelio y recibió a Cristo. Por consiguiente, su madre de Timoteo, la hija de Loida, Eunice, también viene ahí en Hechos, también era creyente, era judía y creyente, pero el padre de Timoteo, dijimos que él no conoció de Cristo, amén. Hasta donde se escribe, se dice que no conocía. Vamos ahora a segunda de Timoteo 1:5. Todo lo demás que más o menos se lo platiqué en breve, usted lo puede ver en Hechos, pero vamos al punto donde quiero llegar, que es en segunda de Timoteo 1:5. Si ya estás ahí, lo podemos leer. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eso le dice Pablo, ¿verdad? Ahí en esa carta de segunda de Timoteo. Entonces aquí vemos que ¿quién sembró esa semilla de fe en Timoteo? ¿Quién la sembró? Loida y Eunice, su madre y su abuela. Entonces, con estos pequeños ejemplos, yo lo que te quiero hacer entender es que tú y yo como mujeres somos las encargadas de sembrar esa semilla. Con mayor razón si tu pareja o tu esposo no es creyente, ¿verdad? Pero si es creyente, de todas formas, nosotros, recuerden, somos esa ayuda, y en la casa muchas veces el padre no está. Entonces tú como mujer tenemos que trabajar en sembrar esa semilla, para que entonces, ya estando la semilla en cada uno de nuestros hijos, esa semilla pueda ser regada, pueda crecer, pueda echar raíz, pueda dar fruto. Y como dice la palabra, cuando crezca no se va a apartar, porque tú dejaste esa semilla y tú la estuviste sembrando. Yo les he platicado, hay muchos que me conocen, otros no me conocen mucho, pero yo les he platicado que mi esposo se acercó a los caminos de Dios primero que yo, y yo me tardé mucho, y mi esposo se llevaba, gracias a Dios, a mis hijos, y se los llevó y pues ellos conocieron desde chiquito.
8 años después cuenta la historia que ya me acerqué yo después de muchas cosas que pasaron en nuestra familia, pero yo empecé a sentir esa necesidad de seguir trabajando. Mis hijos, bueno, iban a la iglesia, ya tocaban en la alabanza, o sea, ya ellos estaban muy metidos, pero a mí aunque yo sabía que yo quería seguir cultivando esa semilla que él les sembró, a mí me entraba así como la duda. Yo decía, van a decir, ay mamá, tanta guerra que nos hiciste a mi papá y a mí, y ahora sí ya quieres orar por los alimentos y que oremos en la noche. O sea, era un conflicto que el diablo ponía en mi mente para que yo no siguiera trabajando, hasta que un día dije, no, a ver, vamos a orar. Y sí volteaban y se me quedaban viendo así como diciendo, oye, ¿esta qué le pasó? No, pero bueno, ya empezamos a orar y yo quité esos miedos, y entonces ya yo empecé a trabajar, a continuar lo que mi esposo ya había hecho, ¿verdad? Pero en mi corazón estuvo sembrar esa semilla. Entonces, por eso yo te invito que si no lo haces, o si lo haces, pues síguelo haciendo. Y si apenas vas a tener a tu bebé, perfecto, estás en el tiempo, pero perfecto para que no pases, para que tus hijos no se pierdan en el mundo, para que no pases adolescencia, lo que el mundo dice, no, es que ya entró a la edad de la adolescencia. Los cristianos no deben de vivir eso. Y yo se los digo por testimonio propio. Mis hijos nunca pasaron esa época que, ay, la adolescencia, que rebeldes, que gloria a Dios, ¿verdad? Pero si tú desde chiquitos los vas formando, les vas enseñando, acudes a la iglesia, ellos te ven que tú eres constante, ellos te ven que tú oras, ellos te ven en las mañanas que te sientas a leer la palabra, y ya me estoy adelantando a lo que viene después, pero si ellos nos ven en eso, es donde vamos a sembrar esa semilla, a regar, a hacer que la raíz se extienda en su corazón y sea difícil de sacar. Y por mucho que en algún momento el mundo los quiera jalar, ellos tienen su raíz fuerte que no la pueda sacar. A lo mejor algo quiere ahí tambalearlos, pero la raíz ahí va a estar bien afianzada. Pero eso depende de nosotros, para que entonces ese árbol crezca y florezca y tengamos hijos conforme al corazón de Dios. Amén. Muy bien, entonces ahora vamos acá. Dice, hay 10 formas para que tú puedas ser, ya les dije ahorita algunas, una madre conforme al corazón de Dios. El punto número 1 es que tú y yo tenemos que orar. No es deber de los domingos que vengamos al servicio que el pastor ore por nuestros hijos, no. Es deber nuestro como madres estar orando e intercediendo por nuestros hijos. Amén. Punto número 2, y vamos a Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice, enséñales las escrituras. Si tú no te preparas, si tú no estudias, si tú no conoces de Dios, ¿cómo les vas a enseñar? Y si ya estamos ahí en Deuteronomio 6, el 6 y el 7, ahí nos marca todas las leyes en esa parte. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces no es nada más voy a orar un ratito en la mañana rápido en lo que preparo el desayuno. Toda esa palabra que tenemos ahí, todas esas promesas y enseñanzas que están en la palabra de Dios, las tenemos que leer y repasar y traer a nuestra mente, y que nuestros hijos vean que nosotros hacemos esa palabra, no solamente es el logo, sino lo hacemos un rema en nuestra vida, lo ponemos por obra. Amén. Y el punto 3 dice, háblales de Dios a tus hijos, que ellos conozcan quién es el Padre, que ellos conozcan todas esas cualidades tan hermosas que tiene Dios nuestro Padre. Amén. Que Él es omnipresente. Varesi, mi hija, está en un colegio, hay muchos maestros cristianos, pero no es como tal cristiano el colegio, y hay muchos niños católicos. Entonces ella siempre entra en conflicto y en debate que la Virgen, y ella siempre está ahí, no mamá, es que yo les dije, y me gusta porque ella se entusiasma y como que se apasiona, y es que Dios no tiene mamá. No, mija, no tiene, Él es omnipresente, omnipotente, y ella se emociona. Y hay 2, 3 compañeritas del mismo grupo que son cristianas, entonces hacen su grupito y duro le echan a los otros pobres niños, y luego llega y me pregunta, es que sí está bien que les dije esto, y les puedo decir esto, sí, tú diles, y ora, o puedo orar por ellos, sí, tú ora. Entonces porque ella sí
así, bueno, desde que nació ha estado en Cristo y ella, creo yo que tiene bien cimentado quién es Dios. Entonces, tú debes de enseñarle a tus hijos quién es Dios. Ese es el punto 3. En el 4 dice, háblale de Jesús a tus hijos. ¿Sabemos quién es Dios? Ahora vamos a hablarles de Jesús. Y yo quiero que veamos ahí en 2 de Corintios 5:20. Lo que nos dice, ¿quiénes somos nosotros estando en Jesús? Dice, así que somos, ¿qué somos? ¿Qué dice ahí? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y uno tiene en la mente que es un embajador, pues sí, el que está de México representando en Estados Unidos, y eso es un embajador. Pero yo dije, voy a buscar algo así como más que podamos explicar. Y yo entendí que es una persona enviada a un lugar a llevar el mensaje o el asunto de alguien. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos embajadores, pero ¿qué estamos haciendo? Llevamos el mensaje, ¿sí? Estamos llevando el mensaje que está en la palabra de Dios. Entonces, por eso nuestra tarea es aprender y estudiar de la palabra de Dios para que podamos ser verdaderamente esos embajadores. Y entonces, con esa sabiduría que Dios nos da, con ese conocimiento, tú puedes ir a tus hijos y decirles, es que en la palabra de Dios dice esto, porque somos embajadores de Cristo. Amén. El punto número 5 dice, instrúyelos en el camino de Dios. Y esto creo que ya se los comenté. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Si tú te preparas, si tú les enseñas, si tú le dices lo que la palabra de Dios tiene para sus vidas, yo te lo aseguro que ellos no se van a apartar del camino de Dios. Amén. Nada más pues tienes que prepararte tú, porque una vez nos pasó que alguien puso la Biblia en la cabeza de una persona. No, pues así no, ni lo vas a liberar, ni se le va a aprender, ni la va a conocer. Tienes que darte un tiempo y leerla, porque no es así. Si fuera así de fácil, cualquiera lo haría, ¿verdad? Pero no, tenemos que leer y prepararnos. Amén. Vamos al punto número 6, que es disciplínalos. Lo vamos a pasar así un poco rápido, pero al final vamos a entrar, por eso lo subrayé, un poquito en la disciplina. Para la disciplina hay muchos versículos, pero vamos a ver nada más este. Proverbios 29:17. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si tú no corriges a tu hijo en el momento, créeme que no vas a tener descanso, ni tampoco tu alma va a tener alegría. Como les dije hace un rato, si tu hijo ya creció, si tú puedes decir, híjole, no, pues ya no lo enseñé de chiquito. No, nunca es tarde, sí podemos corregir. Mientras ellos vivan en tu casa, tú eres la autoridad y ellos tienen que sujetarse a la autoridad. Quizá no sea fácil, yo no dije que fuera fácil, pero se puede siempre y cuando con la palabra de Dios, no con gritos, no con amenazas, con la palabra de Dios. Y ellos deben de entender que la palabra de Dios se obedece, o sea, no hay más para ante ella. Amén. Bueno, el punto 7 dice, ámalos incondicionalmente. Y ahí todos yo creo que ya hemos leído esa parte del hijo pródigo ahí en Lucas 15. Yo creo que más o menos te lo voy a platicar. Igualmente después, si tú lo quieres leer, lo puedes leer. Ahí sucede que eran dos hijos. Uno, el menor, dice, no, es que yo ya quiero vivir mi vida, papá, dame lo que me corresponde. Yo voy a irme al mundo porque, no sé, por lo que tú quieras, él quería irse. Entonces el papá hace su repartición, le da al hijo lo que le corresponde y el hijo se va. El hijo se va y pues obviamente, ¿verdad? Todo lo desperdicia, todo lo despilfarra, rápidamente acaba con el dinero y las cosas que su papá le dejó. Entonces él empieza, ya cuando se ve sin nada, sin qué comer, empieza a recordar y dice, ay, allá con mi papá, pues hasta los jornaleros tienen que comer y yo ni siquiera ahorita ni eso tengo para comer. Entonces dice, bueno, voy a regresar a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, pues pidiendo perdón y que el papá lo restaure, ¿no? Entonces regresa él, a lo lejos el papá lo ve, se acerca, lo abraza,
le dice a sus sirvientes que le pongan vestidura nueva, que le pongan un anillo, que vamos a matar al mejor becerro, vamos a hacer una gran fiesta porque mi hijo ha vuelto. En esa parte también vemos que el hijo que siempre está ahí se pone así como que un poco celoso: papá, pero si yo siempre he estado aquí contigo, ¿por qué le haces fiesta a él? Ya me imagino al hijo: no, ay, pues si él ni hace nada, él ni nos ayuda, él, ya saben los hijos, ¿no? Todo lo que tienen por decir. Entonces, pero ahí vemos, lo que quiero que veamos ahí es el amor del padre. O sea, un padre, una madre siempre va a amar a su hijo, sea como sea, haga lo que haga, siempre vamos a estar para ellos y con ellos. Entonces, yo te invito a que tú siempre estés cerca de tus hijos y los ames. Yo creo que eso no necesito mucho decirlo, porque yo creo que todas las madres amamos a nuestros hijos por sobre de lo que suceda. A veces el padre es un poquito más duro y él sí regaña más, pero la mamá como que los amamos más incondicionalmente. Amén. Bueno, vamos al 8, que dice: no los provoques a ira. Eso también lo hemos leído muchas veces en Efesios 6:4. Dice: no provoques a ira a tus hijos, sino críalos en disciplina y amonestación. Amén. O sea, si tú pones las reglas, si tú das las pautas, si tú dices qué se hace y qué no se hace, no necesitamos hablar a gritos, no necesitamos que la ira se apodere de nosotros y esa ira le transmitamos a ellos. Amén. Tenemos que disciplinarlos y amonestarlos, pero con sabiduría. Luego el punto 9 dice: gánate su respeto mediante el ejemplo. Amén. Tenemos que estar nosotros listos para que ellos nos vean a nosotros y entonces hagan lo que nosotros hacemos, porque dice por ahí que enseña más el ejemplo que las palabras. Tú puedes decir y decir y decir y decir, pero si ellos no ven en ti ese ejemplo, es difícil que lo logren hacer. Tienen que ver en ti el cambio para que entonces ellos lo hagan. Vamos a ver 1 Timoteo 3:4. En esta parte nos habla de cómo debe de ser el obispo, cómo debe de son todas las ordenanzas, y de ahí yo tomé esto: que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esa es una de las cualidades que como padres tenemos que tener. Si tú no tienes estas cosas y muchas más que vienen ahí, ¿cómo puedes tú exigirle a tu hijo que sea así, o que no haga esto, o que sí haga esto? Primero tenemos que empezar por cambiar nosotros. Amén. Y el último punto es: transmíteles tu fe. Y ahí en 1 Timoteo 1:5 dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Hemos estado hablando, y desde hace 8 días que fuimos a México, se ha estado hablando del amor y de la fe, del amor y de la fe, que tiene que trabajar en conjunto para que podamos ver qué cosas sucedan. Porque si tú solamente, bueno, sí, yo tengo mucha fe, pero no amo a mi hermano, no amo a mi hijo, o a lo mejor amo a mi hijo, pero no tengo la fe suficiente para declarar lo que yo quiero que él sea. Aunque tú veas la situación muy oscura, tú de tu boca declara con fe que tu hijo es próspero, que tu hijo es saludable, que tu hijo es amoroso, que tu hijo es vencedor, que tu hijo es estudioso, que tu hijo es el mejor hijo que Dios te pudo dar, que tu hijo tiene la sabiduría de Dios. Hay muchísimas cosas que tú puedes declarar sobre de tus hijos, aunque tú veas lo contrario, aunque tú veas que no es el mejor hijo, aunque tú veas que no te obedece, es que tú eres obediente, es que tú eres el mejor, es que tú eres bien cariñoso, aunque no sea cariñoso. Tú declárale lo que tú quieres para que esa fe con la que tú lo estás declarando y el amor incondicional que ya dijimos que tú tienes, se haga. Porque nuestra boca tiene poder y lo que tú declares, eso va a ser. Entonces, por muy negro que veas la situación entre tu hijo y tú, o entre tu hijo en la escuela, o en cualquier situación, tú declara lo positivo y vas a ver qué se va a hacer. Amén. Bueno, como les había dicho de la disciplina, que era el punto 6, aquí yo también tomado de ahí mismo, puse esos 3 puntos, que es la base
después de que leí varios libros, no crean que yo me lo inventé, ¿verdad? O sea, estudiando, viendo, analizando, yo llegué hacia esa conclusión que estos 3 puntos son así como una base que tú puedes utilizar para disciplinar a tus hijos. Ya hablamos que sean chiquitos, sean medianos o sean grandes. Tú tienes la autoridad sobre tus hijos para disciplinarlos. Y el punto número 1 es que los tenemos que instruir. Tú no puedes corregir a tu hijo si antes no le has enseñado esto es malo. Porque si tú llegas directo con la vara y no le has explicado que no debe de revolcarse en el lodo porque va a maltratar la ropa o no sé, lo que a ti te parezca que no es correcto, ¿cómo vas a llegar directo a regañar? Tienes que instruir. Primero le enseñas qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y ya después que tú le enseñaste, si lo llega a volver a cometer, entonces ya disciplinas. Pero lo primero es instruirlo. Y hay que instruirlo en esas 3 áreas. En la obediencia, debemos enseñarle a nuestros hijos que deben de obedecer a la autoridad. Llámese en el gobierno, llámese en la escuela, llámese en la iglesia. Aquí en la iglesia luego hay niños muy traviesos y quieren que las maestras los disciplinen o vienen a la pastora, por lo general vienen conmigo y es que se porta mal. Sí, aquí podemos ayudar, pero la disciplina y la instrucción es de ustedes. O sea, debería de ser que sus hijos ya aquí vinieran con cierta obediencia ante la autoridad, con cierto respeto ante la autoridad. Y es aquí, porque si no lo hacen, van a padecer en la escuela, van a padecer aquí, porque al rato van a decir, ay, no, que no venga este niño, ay, este niño ya se le acercó a mi niño. O sea, a eso llegamos si tú no instruyes a tus hijos en tu casa. Entonces, por eso tenemos que instruirlos en esas 3 áreas. Ser obediente a la autoridad, cualquiera que sea la autoridad. Ser respetuoso igualmente. Ahora en la actualidad ya no se ve mucho eso, que sean respetuosos a los mayores. ¿Cuántos jóvenes llegan y, oye, tú qué? O sea, no porque uno quiera hacer diferencia, pero por respeto. Puedes hablar de tú, pero de una forma respetuosa. Y hoy en la actualidad es muy difícil que veamos jóvenes o niños que respeten a la gente, que si ven a una persona, a una mujer de pie, que se levanten y le den el lugar. Es bien difícil y yo siento que eso viene desde nuestra casa. Si tú no le enseñas, levántate porque está la señora parada para que se siente, levántate porque está una persona mayor, dale el lugar. Si tú no les enseñas eso, no va a haber quien se los enseñe, y de ahí empieza la instrucción para poder disciplinar posteriormente. Amén. Y el último punto para instruirlos es darles responsabilidades. Desde temprano, desde que son chicos, tienen que tener responsabilidades. Yo no te digo que a un chiquito lo pongas a barrer, trapear, sacudir y hacer todo en la casa, pero tiene que tener ciertas tareas. Y no importa si es niño o es niña. Eso sí, debemos de quitar esa idea machista, porque es una idea machista que los hombres no pueden barrer, que los hombres no pueden lavar su traste, que los hombres no pueden tender su cama. No sé si estoy pisando callos, pero es la realidad. Los hombres pueden hacer algunas actividades, yo no digo que todo, pero pueden ayudar en la casa. Y si no, pregúntenle a mis 3 hijos que desde chiquitos algo hicieron, algo a uno le toca, y más en vacaciones. Uno lavaba los trastes, a lo mejor no lo hacían bien, pero sentían ellos que tenían que hacer, y ellos sabían, porque había un cuadro donde se decía, el lunes tú barres, el martes el otro y el miércoles el otro, y ahora tú lavas los trastes, y 2, 3 actividades. No se trata de que ellos hagan todo en la casa, ¿verdad? Pero que ellos sientan una responsabilidad por cuidar su hogar, por cuidar la iglesia. Si tú pasas y ves un papel, no lo brinques, regrésate y levántalo. Aquí, si en la calle, si todos hiciéramos eso en la calle, si vemos un papel y a 3 metros está el bote, pues levántalo y lo echas al bote. O sea, es el respeto, es la responsabilidad. Son esas 3 áreas en donde nosotras, principalmente nosotras, tenemos que instruir a nuestros hijos. Amén. No toqué muchos callos o poquitos. Bueno, amén. Es consejo, recuerden, palabra de Dios.
Dice, cuando tú instruyes a tus hijos, vamos a poder establecer en ellos esas tres cosas, unos patrones de conducta. Les vamos a enseñar ciertos hábitos que ellos tienen que hacer. También le vamos a inculcar patrones del pensamiento. Necesitamos a veces cambiar ese chip de que los hombres no hacen nada, de que la mujer, aunque sea tu hermanita y esté menor, me tiene que servir, me tiene que traer. No, podemos hacerlo en equipo y todos podemos trabajar. Y también vamos a establecer esos patrones de actitudes, porque con todo eso, después ellos van a poder gobernar sus actos. Y entonces cuando sean grandes, ellos van a saber, porque tú ya les enseñaste desde pequeños a hacer esas cosas, amén. Y luego el punto número 2 para la disciplina es la advertencia. Cuando un hijo desobedece, lo primero que debemos de hacer es advertir. Tú te estás portando mal, tú estás haciendo esto y eso no es correcto. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. O sea, darles la advertencia de que si tú continúas por ese camino, lo que te va a venir es un castigo. Entonces tenemos que advertir y enseñar qué es lo que es correcto y lo que no es correcto, y tienes que ver también que no hiera su espíritu. A veces como papás rápidamente gritamos, rápidamente ofendemos. Yo muchas veces me pasa eso y Alan es el que me dice, no digas eso. Y yo, ay, de veras, o sea, porque se me sale, no debo de decirlo, pero se me sale algo que no debo de decir, que estoy hiriendo su espíritu o que estoy declarando con mi boca algo negativo. Y algo tan simple es que siempre te tropiezas ahí. O sea, no es siempre. Tú mismo le estás diciendo que siempre lo va a hacer. Entonces, aún en palabras sencillas debemos de cambiar y entonces explicar. Si tú continúas saliendo mal en la escuela, si tú continúas, advertirles la consecuencia que va a tener por sus actos, amén. Eso entra dentro de la disciplina. Y el punto número 1, entonces ya viene la corrección. Tú ya lo instruiste, tú ya le advertiste lo que puede suceder, entonces ya viene la corrección. Entonces tú le tienes que decir, bueno, porque hiciste esto y yo ya te había dicho que eso no se hace así, que si hacías te iba a suceder, entonces ya viene la corrección y tendrá que venir la disciplina. Ya verás tú qué tipo de disciplina. Yo apunté 3 tipos de disciplina que puedes manejar. Son estas 3, es una disciplina emocional, una física y la mental. Y vamos a ver la disciplina emocional. Primeramente, no tenemos que hacer sentir culpables. Si un niño se equivoca, tú tienes que corregir. Y el error es en lo que hizo, no es que él esté mal. Eso es bien importante, diferenciar el error como tal. No porque se equivocó, es que siempre eres un tonto, es que siempre te equivocas. No, ahorita te equivocaste y ahorita cometiste un error, pero tú eres inteligente, tú sabes hacer las cosas bien. Eso ya es diferente, porque tú estás marcando la actitud o el hecho que cometieron, no estás dañando a la persona, amén. Entonces tu disciplina emocional, y bueno, a mí me funcionó mucho tiempo cuando mis hijos fueron chicos, enseñarles que a Dios no le agrada. Dios te está viendo y Dios sabe que esa mentira a mí me la estás diciendo y yo te puedo creer porque yo no lo veo, pero Dios te vio y Dios sabe que mentiste. En el caso de una mentira, en el caso de alguna grosería, algo que se hayan portado mal con alguien, la palabra es esa: el Señor no le gusta que tú te portes así, porque el Señor te está viendo. Recuerda que Él está en tu corazón y Él no quiere una persona que sea así. O sea, tú puedes utilizar palabras más, palabras menos, pero disciplinarlo emocionalmente hasta que Él entienda que verdaderamente Dios lo está viendo y Dios se va a dar cuenta de lo que estás haciendo. Y ellos mismos se les va a quitar eso de decir mentiras o de hacer trampa, porque aunque tú no los ves, saben que Dios los ve, amén.
La otro tipo de disciplina es la disciplina física, que ahí vamos a entrar en controversia porque las leyes ahora de los derechos de los niños dicen que no se les debe de golpear y no sé qué. Yo no digo golpear hasta que sangre ni golpear con el cable mojado como lo hacían antaño y así, ¿no? Pero hay muchos versículos cómo debemos disciplinar. Y en la palabra de Dios dice que con vara. O sea, Dios no se equivoca y dice que con vara. Pero con vara ¿dónde? No donde te caiga y vuela y agáchate porque ahí va. No, es en las asentaderas, un varazo, no una nalgada, porque las manos son para dar amor. Debe de ser con algo. En el Face hay hasta bromas que la chancla y así hasta una chancla de lado y bueno, con algo. Vamos a ver estos dos versículos para ver que no lo estoy inventando yo, que es con vara, ¿eh? Dice Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. ¿Y quién va a morir? Si no lo castigas con vara, va a morir él, y va a morir espiritualmente, físicamente, de muchas áreas va a morir porque no lo estás castigando al momento. Recuerda que a veces las palabras ya, los niños, yo les decía que cuando ellos estaban chicos, que estaban los tres muy seguiditos de edad, yo cerraba mis oídos porque gritaban, brincaban, subían, y yo así quieta, y todo el mundo dice, ay, que no te cansan. No, porque yo tengo mis oídos cerrados. O sea, oía el murmullo, y verdad, yo lo hacía, oía el murmullo, pero no me molestaba. Entonces, si tú a tus hijos nada más les hablas, y les hablas, y les hablas, yo te lo aseguro que ellos ya cerraron sus oídos, ¿eh? Te lo aseguro porque yo lo he vivido. A veces no necesitas hablar, a veces sí necesita salude y no sea desobediente. Y respete a su tío, o no sé, ciertas cosas, pero a veces requieren, y eso los va a hacer, porque ya te he dicho que siempre que llegues a la casa de tus abuelitos, vayas y les des un beso y los saludes y le digas buenas tardes, abuelito. Yo te lo apuesto que el niño nada más te vea. Ya no te está escuchando porque él ya cerró sus oídos. Entonces, si tú le das, párese y vaya a saludar, el puro lo va, ay Dios mío, ¿qué pasó? A ver, sí, o sea, ya va a ver qué está pasando. Entonces es real, use su chanclita, use lo que tenga por ahí para que el niño reaccione, porque las palabras por algo dice, se las lleva el viento. O sea, no hable tanto, actúe para que ellos puedan reaccionar al momento, amén. Y vamos al otro que dice Proverbios 19:18. Y dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Estamos hablando que lo vamos a castigar, le vamos a llamar la atención, no lo vamos a destruir, ni lo vamos a ofender, ni lo vamos a moler a palos como se hacía antes, ¿no? No, simplemente vamos a llamar la atención, pero quizás si de palabra ya no te hace caso, de palabra ya como te digo, nada más ve así que estás moviendo la boca, ya no escucha, entonces es momento de una pequeña vara, amén. Y el último tipo de disciplina es el mental, que también a mí me dio en algún momento efecto, es quitarle a tus hijos algo que les gusta. Quitarles la televisión, quitarles el deporte, quitarles los jueguitos, la tablet, esas cosas. Pero aquí viene lo importante, para disciplinar en este tipo, debes de hacerlo de 1 a 3 días. No disciplines una semana, no disciplines un mes, porque a ti se te va a olvidar y a él también. Y al rato la disciplina fue puro juego. ¿Por qué? Porque tú le dijiste una semana sin salir a la calle y a los 3 días, ay, ya vete, córrele, sí, ya vete con tus amigos ya. O sea, ya lo que quieres es que se vaya. Entonces, por eso, haz la disciplina 1, 2, 3 días como máximo. Una tarde, ¿sabes qué? No hiciste la tarea, no la terminaste, no la entregaste. Hoy en todo el día no hay televisión. Y ya, o sea, te lo aseguro que él va a reaccionar, lo va a pensar y hasta ahí, o sea, ya no, porque si es una semana, te vas a trabajar, tienen que ir de visita a algún lado, ya se olvidó, se perdió el orden de ese castigo, amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué tipos de disciplina tú aplicas. Yo quiero pensar que tú tienes algunas formas. Estas son únicamente ideas, unas basadas en la palabra, otras en la experiencia, pero que de alguna forma te sirvan y
lo más importante es criar hijos como Dios quiere que tengamos. Recuerden que el diablo, y eso se los digo casi cada que predico, el diablo lo que quiere es destruir a las familias. ¿Y cómo las va a destruir? Destruyendo a los hijos, destruyendo el matrimonio. No te cases, hombre, ¿para qué te casas? Vivan juntos y resulta se casan, si no, cada quien para su lado. O sea, tantas cosas que oímos en el mundo que no son lo que Dios quiere. Dios creó familias desde el inicio, desde la fundación del mundo. Él hizo familias, Él hizo matrimonios, no hizo parejas y a ver qué resulta. Si resulta nos casamos, si no, no. No hizo que tú tengas un hijo y otro hijo, no. Dios todo lo hizo en orden, y en ese orden nosotros tenemos que aprender a vivir. Y si no lo has hecho, hay que hacerlo, hay que poner orden en nuestra vida. A veces dices, ¿por qué Dios no me bendice si voy a la iglesia? ¿Por qué Dios no me escucha? Porque algo ha de estar en desorden en tu vida. Mejor dile: Dios, revélame, dime qué estoy haciendo mal. Dios, dime qué tengo que componer, qué tengo que enderezar en mis hijos, en mi matrimonio. Dime por dónde es el camino que yo tengo que tomar para ser verdaderamente obediente a lo que tú quieres. Amén. Y ya por último ahí yo anoté esto, dice: comencemos hoy mismo a disciplinar, si es el caso que no has disciplinado, a nuestros hijos, para que en el día de mañana no sea una persona difícil, ni para nosotros ni para nuestra familia. Como padres debemos aprender a instruirlos, corregirlos y disciplinarlos, sin olvidar lo que dice la palabra de Dios. Ya vimos muchas cosas que dice la palabra, pero para cerrar vamos a ver ese versículo, Proverbios 13:24. Ahí está, si gusta no lo busque. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y yo creo que aquí nadie aborrecemos a nuestros hijos, ¿verdad? Ya dijimos que todos los amamos, y porque los amamos hay momentos en el que se tiene que castigar. Y la segunda parte dice: mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y ya dije, si desde temprano no lo corregiste, estamos a tiempo, siempre y cuando estén en tu casa. Ayer nos enseñaba el pastor estar bajo autoridad, es sujetarse. Entonces nuestros hijos, mientras estén en nuestra casa, están bajo autoridad. Entonces deben de estar sujetos a nosotros. No porque tenga 20 años y vive en mi casa puede hacer lo que quiere. En mi casa se respetan las reglas. Cuando se sienta autosuficiente para hacer lo que él quiere, que ponga su casa y que vaya, que pague su renta, que cubra sus gastos, y entonces él va a ser la autoridad en su hogar. Amén. Bueno, pues entonces yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración nada más para pasar a lo que sigue, porque ahí están, por ahí las maestras están allá abajo. No sé si ya tengan listo lo que van a hacer. Solamente te pido, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que si algo hay en nuestra vida que tengamos que cambiar de rumbo, nos dé la sabiduría y la fortaleza para hacerlo. Amén. Lo vamos a hacer todos y todas, principalmente si sabes tú que en algo estás fallando. Es el momento de pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para enderezar ese camino. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, mi Dios, Padre Celestial, yo sé, mi Dios, que tú estás en esta casa. Yo sé que tú esta tarde nos has traído la palabra. Yo sé que tú, mi Dios, vas a tocar nuestros corazones, porque tú quieres algo en mi vida. Quizá yo no estoy trabajando en el camino por el que tú trazaste, mi Dios, pero yo te pido que traigas a mi mente los recuerdos, los errores que he cometido, Padre, para que yo pueda enderezar la vereda. Tú has puesto en mis manos esos tesoros que son mis hijos. Yo te pido, Padre, que tú me des la sabiduría tuya para poder enseñarles y guiarles qué es lo bueno, qué es lo malo, que debemos obedecer, que deben respetar a sus autoridades, mi Dios, y que deben de ser responsables. Porque aun cuando estén pequeños, Padre, tú me has dicho, tú me has enseñado, y si no me lo enseñaste antes, mi Dios, yo lo aprendí hoy. Que tú, mi Dios, me has dado las armas,
las armas para instruir a mis hijos. Que tú, mi Dios, en tu palabra, mi Dios, está todo lo que yo debo de saber para guiar conforme a tus ordenanzas a nuestros hijos, Padre. Yo te pido, mi Dios, que me des de tu sabiduría, que me des de tus enseñanzas, que me des de tu autoridad, mi Dios. Y si yo estoy sola, Padre, en este camino, si mi esposo no está conmigo, aún más fuerzas, Padre, porque yo voy a cubrir esos dos roles, pero ya no me voy a equivocar, mi Dios, porque yo ahora sé que leyendo tu palabra, viendo todo eso que tú nos has dejado, mi Dios, ese legado que tú nos diste en tu palabra, yo lo puedo aplicar y poner por obra, mi Dios, porque tú eres el que me instruye, porque tú eres el que me enseña y porque tú eres el que me va a dar todo ese conocimiento, mi Dios, para aplicar en mis hijos. Yo ahora sé, Padre, que el diablo quiere acabar con ellos, porque quiere acabar con toda la humanidad. Pero yo hoy voy a dar ese paso de fe y voy a creer, mi Dios, que mis hijos son más que vencedores y que aún se vea muy mal la situación, que mis hijos ya son grandes, que mi familia está deshecha, que está pasando por situaciones, mi Dios. Yo voy a tener la sabiduría y la fortaleza para guiarlos hacia ti, mi Dios. Aunque sea sola, Padre, te tengo a ti y tú me vas a dar consejo, mi Dios. Yo por las noches te voy a buscar y yo sé que tú me vas a traer la palabra correcta, mi Dios, porque yo no estoy sola, porque tú estás conmigo, Padre. Gracias, Dios, por lo que hoy yo aprendí. Gracias, Dios, porque yo lo voy a empezar a poner en práctica en mi vida, mi Dios, porque las cosas van a cambiar, porque las cosas van a ser diferentes, mi Dios, porque yo voy a trabajar, mi Dios, juntamente contigo en sabiduría y en amor para guiar esos hijos que tú pusiste en mis manos, Dios, para que, como Pablo dijo al final, he acabado la buena batalla y te los entrego, Dios, y te los entrego mejor aún de lo que tú me los diste, Padre, porque yo aprendí a guiarlos por la vida, porque en mí no quedó el consejo, Padre. Si ellos lo tomaron o no lo tomaron, yo di el consejo que tú me enseñaste, mi Dios. Gracias, Padre, porque nos has llevado por este caminar. Gracias, Dios, porque tú nos alcanzaste. Gracias, Dios, porque nos permitiste voltear los ojos a tu presencia y tú nos llenaste de ti, Padre. Gracias, mi Dios, por tus abundantes bendiciones, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás aquí, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tocas nuestros corazones y tú nos enseñas. Y tú nos redarguyes si en algo fallamos. Y tú nos das de tu sabiduría, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos consuelas, Padre. Gracias, Dios, porque tú nos das libertad, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu, porque tú nos guías, Padre.